que los invité es a un ciclo de 5 charlas que voy a dictarles durante la semana en el mismo horario, 16 a 17:30 horas, en las cuales vamos a ir tocando en cada día uno de los aspectos que se evalúan en el examen de competencias laborales para obtener la licencia de instalador clase D, que son las unidades clave de competencia, que son 5. Hoy día vamos a revisar la primera unidad clave de competencia, que se llama elaboración de proyectos eléctricos de acuerdo a la normativa SEC. Son 5 las unidades claves de competencia que se evalúan para obtención de la licencia de instalador SEC clase D mediante competencias laborales. La primera es elaborar un proyecto eléctrico, la segunda es verificar una instalación eléctrica, la tercera instalar tableros, equipos y artefactos, la cuarta canalizar en bandejas portaconductoras y molduras, y la 5 canalizar en pilares de servicio y tuberías. Voy a pasar a hacerles una presentación breve de cómo es el proceso para obtención de la licencia de instalador, porque yo entiendo que deben haber ustedes más de alguno tener dudas en cuanto a valores, tiempos, plazos, lugares donde se puede rendir y en qué es lo que deberían fijarse cuando toman un curso de capacitación, o bien si optan por prepararse de manera autodidacta, conocer los lineamientos, los objetivos, la forma, los criterios en que les van a evaluar cuando se sometan a la evaluación de la certificación C clase D. El decreto 92 del año 84 se establecen el reglamento de instaladores eléctricos y electricistas, y en él se clasifican a las instalaciones eléctricas en 8 tipos. 8 tipos de instalaciones eléctricas dependiendo de las características de la potencia instalada, en algunos casos de situaciones particulares, como por ejemplo riesgos de explosión, el largo de los alimentadores. Son varios de los aspectos que van a ir catalogando o seleccionando a las instalaciones eléctricas, y van a ir desde la A hasta la G. Va a existir la instalación eléctrica tipo A, tipo B, tipo C1, C2, tipo D, tipo E, F y G. Estas últimas dos, las F y G, son las que están dentro del ámbito de actuación del instalador eléctrico SEC clase D. Existen, a su vez, también con letras, y podría eventualmente llevar a alguna confusión, también con letras existen 4 categorías de instaladores autorizados, reconocidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son el instalador clase A, el clase B, el clase C y el clase D. Cada uno de ellos, dependiendo de su formación académica, de lo que hayan tenido que estudiar, ellos van a poder hacerse cargo de una o de otras instalaciones eléctricas. En el caso del instalador C clase D, va a poder hacerse cargo de las instalaciones tipo F y de las instalaciones tipo G. Las tipo F son instalaciones de alumbrado, o sea, donde hay circuitos con enchufes e iluminación, hasta 10 kilowatts de potencia. Eso equivale más o menos a un empalme monofásico de 40 amperes. Bastante energía es para una vivienda completa, departamento o una casa completa, cae dentro de la categoría de la instalación tipo F, y que es por lo que más se conoce a los instaladores eléctricos clase D, por instalaciones domiciliarias. Las instalaciones tipo G también van a ser instalaciones de fuerza, o sea, donde hay motores, y de calefacción, control de temperatura, de hasta 5 kilowatts. Ambas dos, dice el reglamento, sin alimentadores. Y técnicamente se entiende que un alimentador no existe cuando mide menos de 10 metros. Si mide menos de 10 metros la línea que va entre la unidad de medida, entre el medidor y el tablero de la instalación, está dentro de lo que puede hacer el instalador, el clase D.
Estas 4 categorías de instalador se obtienen estudiando, teniendo un título que haya sido emitido por una institución de educación chilena que tenga su plan de estudio validados ante la superintendencia. Y aquí van a haber universidades que van a tener carreras de ingeniería, institutos también que van a tener carreras de ingeniería en electricidad y donde van a estar particularmente las que puedan obtener la clase A de instalador eléctrico. El clase B es más o menos un equivalente de lo que sería un técnico de nivel universitario, o de instituto también puede ser. El clase C también es un técnico, y el clase D vendría a ser más o menos el equivalente, estudiar en un centro de formación técnica o en un liceo industrial, más o menos en términos, más o menos así sin ser preciso y poder hacerlo didáctico, más o menos esas serían las divisiones: ingeniería, técnico universitario, técnico de instituto, centro de formación técnica, colegio industrial. En el último caso, en el de las instalaciones tipo D, existe la posibilidad que, presentándose voluntariamente a un proceso de certificación de competencias laborales, donde en un organismo externo a usted lo evalúen y vean cuánto sabe de lo que se necesita para ser instalador clase D, y si usted aprueba satisfactoriamente en ese proceso de evaluación, lo van a catalogar como competente. Y eso le da derecho a que gestione ante la superintendencia su licencia de instalador como si hubiera estudiado, como si tuviera una forma alternativa de obtener la licencia de instalador clase D. Solo esa, no existe otra todavía. Se está discutiendo una modificación en el reglamento de instaladores eléctricos. Sin embargo, lo que existe hoy día es que la clase D es la única que se puede optar por certificación de competencias laborales. Para todas las demás, necesariamente debe tener un título que acredite que estudió una carrera relacionada con la universidad y que además la institución donde estudió la validó frente a la superintendencia. A lo largo de Chile existen más o menos 13 o 14 instituciones que realizan la evaluación para la certificación de competencias laborales en este perfil. Esto lo supervisa una institución del Estado que se llama Chile Valora, que ellos se reúnen con diferentes actores, diferentes industrias a nivel nacional y van estableciendo perfiles para los cargos más representativos de esas industrias, de esas empresas. Existen alrededor de 1000 perfiles laborales y el más solicitado dentro de esos 1000 perfiles es el de instalador eléctrico C clase D, porque permite, una vez que se obtener la licencia de instalador. El segundo, el que viene a continuación, es el instalador de gas clase 3, ambos dos relacionados con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Aquí están ordenados a nivel de norte a sur. Hay uno que me falta por aquí, de los más recientes. Hay uno que me falta que no lo he incluido todavía en el mapa. De norte a sur tenemos en Antofagasta una certificadora que se llama Fulcro. Después en La Serena tenemos Upgrade Certificaciones. En Valparaíso está la Universidad Federico Santa María. En los Andes existe Chilecap. En Concepción, la Universidad de Concepción. En Temuco, ESERLAB y la Universidad Católica de Temuco. Y en Puerto Vara está un organismo nuevo también que no me recuerdo exactamente cómo se llama, y aquí está su logo. Y estos que están aquí aparte son los 5 que existen en Santiago. Santiago está uno que se llama Certificat, la Universidad de Santiago, la Universidad de las Américas, la Universidad Tecnológica Metropolitana y el Centro CIMOC. Ellos son organismos independientes que prestan el servicio de realizar la evaluación y ellos cobran por el servicio que realizan. A ellos les puede pagar el Estado a través de CENSE cuando se trata de programas sociales, le pueden pagar fundaciones que tienen alguna línea de financiamiento para que trabajadores accedan a esta certificación. Las empresas también les pagan directamente cuando son ellas las interesadas en certificar a sus trabajadores electricistas, o bien la persona cuando realiza trabajos independientes y quieren certificarse ellos mismos por cuenta propia.
De distintas formas, a ellos les va a llegar el dinero, lo que siempre van a cobrar, realizan ese servicio, Chile Valora los supervisa, los audita, los tiene, ellos trabajan bajo la línea de supervisión y están autorizados a prestar servicios cada uno en diferentes modalidades. Todos se basan en lo que dice el perfil SEC clase D, pero cada uno va realizando sus propias pruebas y sus propias evaluaciones. Y tienen algunos son más rigurosos, otros son menos rigurosos. En definitiva, todos tienen que apegarse al perfil, pero cada uno lo personaliza en cuanto a la forma en que realiza las evaluaciones. Los valores que ellos cobran van entre más o menos 250.000 y los 600.000 pesos, dependiendo de la institución de la que se trate y la modalidad en la cual se quiera acceder al servicio que ellos brindan, son más o menos esos valores. Hay algunas instituciones que son más masivas que otras, como por ejemplo la Universidad de las Américas, Certificat, CIMOC, son instituciones que apuntan a la masividad. Y hay otras que ellos prestan un servicio un poco más, menos masivo y hay que cotizarles cuando hay un grupo de personas de alguna empresa o de alguna institución y ellos se les solicita a medida una capacitación, una evaluación. Y hay otros que son masivos, que tienen la oficina de atención de público, de página web y diferentes canales para contactarlos y atienden directamente a las personas que están interesadas. El proceso consiste en que usted puede presentarse de manera voluntaria directamente al centro de evaluación. Ellos le van a hacer una entrevista y ahí van a determinar si es que usted es candidato para continuar con el proceso de manera independiente, así como llegó, o bien le recomiendan que se capacite primero porque usted en ese momento tal vez no cuente con todos los conocimientos, con toda la experiencia como para a que exista un mínimo de seguridad que le vaya a ir bien. Entonces ellos están obligados a enviarlo a un centro de capacitación. Usted pasa por el organismo de capacitación si es que se ganó alguna beca, si es que se pagó un curso, si es que su empresa consiguió usted que lo incluyera en alguna nómina de personal que estén interesados en capacitarlo. Se va a ir a un organismo de capacitación donde va a tomar cursos que van más o menos entre 40 hasta 200, 300, 400 horas, dependiendo de la modalidad, la línea de financiamiento que lo esté patrocinando. Una vez que termine el curso, va a agendar con el organismo evaluador su incorporación en el proceso. En él hay cuatro etapas, donde hay una que se llama reclutamiento, donde la etapa inicial de acercamiento. Después viene una que se llama elegibilidad, donde se determina si usted es candidato serio para incorporarse al proceso. Después se programan las fechas y se realizan las evaluaciones teóricas y prácticas para determinar si usted sabe lo que tiene que saber para aprobar la certificación. Y por último viene la etapa decisiva en la cual recibe la notificación de si está o no certificado, si es que aprobó o no. Cuando usted termina de su curso de capacitación, se van a programar unas evaluaciones que van a ser teóricas y prácticas. Usted asiste a esas evaluaciones, lo evalúan y ahí después tiene que esperar un tiempo hasta saber el resultado. Desde que usted da las pruebas, las evaluaciones y obtiene el resultado, son 60 días hábiles. Es un plazo de 3 meses. El proceso completo puede durar 6 meses. Para que lo tengan en consideración, 6 meses es un plazo razonable para el proceso completo. Desde que usted formaliza su intención de querer certificarse hasta que obtiene el resultado a través del documento que entrega Chile Valora, que puede ser certificado, o sea que puede ser aprobado, y eso le da derecho a gestionar su licencia ante la SEC, o bien que resulte no competente. Y eso quiere decir que falló en una o más de las evaluaciones o de los aspectos que se estaban evaluando, y a usted le entregan un informe con los puntos que necesita mejorar y lo envían, le recomiendan que se vaya a capacitar antes de volver al proceso nuevamente. Se puede volver las veces que usted quiera al proceso, pero en cada oportunidad el centro evaluador, alguien tiene que pagarle sus servicios.
Si no es usted de manera particular, existen otras líneas, como les mencionaba, de financiamiento que pueden permitirle volver a realizar la evaluación en un tiempo más. Pueden haber requisitos, sanciones adicionales. Por ejemplo, hay gente que a veces se gana becas sociales de Sensei y después no asiste a los cursos, ese dinero se pierde y a veces las personas los castigan por un periodo en el que no pueden volver a tomar cursos o no pueden volver a inscribirse nuevamente por haber hecho mal uso del beneficio. Pero en definitiva, usted puede volver las veces que quiera a realizar la evaluación. La evaluación se compone de 4 componentes. Uno, que es las evidencias indirectas, que son los documentos que usted entregue de sus conocimientos, de su experiencia, boletas, facturas, cartas de apoyo de la empresa, un certificado de algún curso que tomó, o el certificado de estudio de alguna carrera que tenga, lo que usted acuerde en conjunto con el organismo evaluador, incorporar dentro de su carpeta para respaldar sus conocimientos. Evidencias indirectas se llama, se evalúa en un 10%. Después viene una prueba de conocimientos específicos, una prueba teórica, que cada organismo realiza de acuerdo a sus propios criterios, pero que tiene que estar basada en el perfil de competencias que vamos a revisar más adelante y en la estructura, en la forma en que establece Chile Valora que se debe realizar las evaluaciones. Hay un 10% que se llama análisis de caso, que es una situación hipotética, una situación ficticia en la cual hay una situación que es motivo de conflicto, o hay alguna coordinación, hay alguna situación que resolver y usted va a tener que plantear alguna solución para resolver ese dilema. Y por último, lo que cuesta, lo que tiene una mayor ponderación, que es la simulación en laboratorio, que es donde en un ambiente simulado, en una sala de clases, en un taller, van a través de la reproducción en maquetas minimalistas de instalaciones eléctricas, donde haya tablero, donde haya instalación de tubería, de bandejas, de interruptores, enchufes, luminaria, usted se va a ser evaluado en aspectos prácticos que tengan que ver con las instalaciones eléctricas. Si bien el instalador eléctrico C clase D tiene un componente domiciliario y también otro industrial, lo que se evalúa es básicamente domiciliario. Y en la ponderación que se debe tener para la evaluación, el 60% corresponde a esa actividad práctica. Los 5 aspectos de competencia que se evalúan, ya se los había adelantado, son elaborar un proyecto eléctrico, el que vamos a pasar a revisar hoy, verificar la instalación eléctrica, instalar tableros, equipos y artefactos, canalizar en bandejas portaconductoras y molduras, canalizar en pilares de servicio y tubería. Así es como está ordenado el perfil laboral y estos son los aspectos clave que a usted le van a evaluar cuando esté en esa instancia. El primero es elaborar el proyecto eléctrico, lo que vamos a revisar hoy día. Se compone de 2 actividades clave de competencia, que son el planificar un proyecto eléctrico en términos de realizar el respaldo técnico, o sea, las ubicaciones de materiales, el cálculo de los alimentadores, el cálculo de la sección de los conductores, los cálculos de iluminación, los cálculos de la sección de los conductores y lo que amerite, lo va a realizar usted dentro de su proyecto eléctrico, el respaldo técnico. Va a haber un respaldo normativo también, tiene que estar a la par ese diseño que usted haga con las indicaciones que están en la normativa eléctrica. Los cálculos usted los va a tener que justificar cuando se trate de proyectos grandes, proyectos importantes, van a ser memorias de cálculo, documentos más elaborados y más rigurosos en los cuales se analicen con fórmulas matemáticas, físicas, se analicen el resultado de lo que usted está proponiendo dentro de la instalación eléctrica. Va a existir también una ubicación de materiales, que es un listado de materiales que se elabora
para el proyecto, una cubicación que se hace en función de los planos del proyecto que se está diseñando. Y por último, unos aspectos que tienen que ver con el recurso humano, con los tiempos, con las personas, cuántos recursos necesita usted para ejecutar su obra. Esos son aspectos que se evalúan en esta unidad clave de competencia, que es elaborar el proyecto eléctrico. Y por otro lado, también se evalúa la calendarización de esas actividades del proyecto, el inicio, el término, la compra de los materiales, las coordinaciones, las cartas Gantt, todos los aspectos que tengan que ver con ejecutar la obra de manera planificada. Estas evaluaciones de competencias laborales en general están diseñadas para ser aplicadas en el sitio de trabajo. Para el instalador eléctrico C clase D, lo que más se acostumbra es hacerlo en laboratorio, por un tema de seguridad y por un tema de tener más controladas las variables que en la obra son un poco más complejas en términos de la seguridad, de los accesos. Esto es lo que vamos a revisar hoy día, la elaboración del proyecto eléctrico como unidad de competencia. Más tarde vamos a empezar a ver los detalles que involucra cada uno de estos aspectos. En el día de mañana vamos a revisar temas que tengan que ver con la verificación de las instalaciones eléctricas. Primero, verificar los dispositivos de protección, que van a estar montados ellos, la mayoría, dentro de los tableros eléctricos. También vamos a tener que ver temas con las puestas a tierra, con la revisión de las protecciones, los aspectos que tengan que ver con los códigos de los colores, con el tema el correcto montaje, diseño, ejecución de los tableros eléctricos, más que nada, aquí en verificar los dispositivos de protección que están dentro de los tableros. Después vamos a analizar en esta segunda unidad de competencia las canalizaciones, artefactos y aparatos, el tema del montaje de los interruptores, las normas que tengan que ver con las canalizaciones, con los ductos, con las cantidades de conductores. El correcto afianzamiento de los elementos es algo que se evalúa. Los que vayan a rendir el examen C clase D, lo primero que deben hacer es un examen visual cuando tengan al frente alguna maqueta, alguna instalación en la cual están pidiendo que resuelva. Lo primero que debe hacer es chequear de que estén correctamente conectados, que estén firmes, manipularlos, moverlos para ver si es que si les toca un centro evaluador donde tengan que ejecutar la instalación eléctrica, porque en algunos se evalúa, está hecha la instalación y usted tiene que interactuar con ella o hacer alguna modificación. En otro centro evaluador puede tener los componentes y usted tener que armar un circuito eléctrico. En cualquiera sean los casos, tienen que asegurarse de que los elementos estén correctamente apretados, que estén firmes, manipularlos primero, porque ese es el elemento básico que les van a evaluar, el afianzamiento de los aparatos y artefactos. Ejecutar la marcha blanca y las pruebas. Ahí tienen que conectar realizar mediciones y chequeos que están en la normativa, establecidos en la normativa eléctrica. Como les decía, después viene la instalación de tableros, la revisión de los tableros, de los artefactos, de equipos, también es otro aspecto de otra de las unidades de competencia que se evalúa. Después viene lo que tiene que ver con las canalizaciones, entendiendo que el elemento principal de la canalización no es el ducto. Esos son detalles que voy a pasar a comentarles más adelante. Desde el punto de vista normativo, el elemento principal de una canalización es el conductor, no el ducto. Entonces, yo sé que en la obra los viejos dicen que están canalizando cuando están colocando tuberías en la losa. Desde el punto de vista eléctrico, puede haber un conductor que no tenga ducto y que sea una canalización. Uno en la unidad número 4 con VPC o bandejas portaconductoras. Específicamente lo que se realiza aquí lo que se analiza son las bandejas de estas de oficina o domiciliarias, que son estas blancas, livianas, y los pilares de servicio y las tuberías en la unidad 5. Algo que también se evalúa de manera transversal en todo el proceso es temas que tengan que ver con habilidades transversales, con temas de utilizar el EPP, trabajar de manera ordenada,
hablar correctamente, entregar la información necesaria, ser directo, saber coordinarse. Ese tipo de cosas también están siendo evaluadas junto con el aspecto técnico cuando usted está en esa instancia. Aquí yo tengo ahora un enlace a una página en el catálogo de Chile Valora, de las instalaciones, o sea, de los perfiles laborales. Aquí, mire, yo me fui a la página de Chile Valora y busqué el buscador de los perfiles laborales. Y en el buscador de los perfiles laborales puse clase D aquí en buscar perfil y me apareció una coincidencia. El instalador eléctrico SEC clase D. Me voy a ese perfil de competencia y aquí me aparece lo que me van a evaluar en los centros evaluadores cuando yo quiera someterme a este proceso de evaluación. Y aquí están las 5 unidades clave de las que les había comentado hace un momento. La que vamos a revisar ahora es elaborar un proyecto eléctrico. Y elaborar un proyecto eléctrico se componía de 2 actividades clave, lo acabamos de ver: planificar el proyecto eléctrico y calendarizar el proyecto eléctrico. Aquí aparece el detalle de los puntos que a usted le van a evaluar. En base a este documento, en base a lo que está establecido acá, es que cada centro evaluador después evalúa realiza las pruebas teóricas, las pruebas prácticas, los análisis de caso y las distintas situaciones en las que lo va a colocar a usted para que vaya demostrando lo que sabe. Un aspecto relevante aquí son los conocimientos básicos y técnicos que se necesitan para aprobar esta unidad de competencia. En cuanto a lo básico, que sepa las operaciones básicas, saber leer y escribir, saber preparar y redactar una información, un cronograma de actividades, o sea, una carta GAN chiquitita. O sea, colocar de que el día 1 voy a hacer la excavación, el día 2 voy a colocar los ductos, el día 3 voy a tapar, ese tipo de cosas, ordenarlo de manera sencilla, a eso se refiere acá. No se requiere que usted haya terminado cuarto medio, ese tipo de exigencias no se establecen. Usted tiene que poder manejar las operaciones básicas matemáticas, poder tener habilidades básicas de lectoescritura y poder hacer un informe, una entrega de información más o menos sencilla. En cuanto a los aspectos técnicos, aquí están lo que usted debe ir sabiendo. Este listado es más o menos transversal para todo el proceso. Aquí está especificado directamente para la primera unidad de competencia. Tenemos el cálculo de cargas asociados a las protecciones, o sea que tengamos que ordenar los circuitos y sepamos cómo distribuir las cargas que tenemos dentro de la instalación eléctrica. En una instalación de alumbrado, donde hay centros de iluminación, centros de enchufe, los circuitos se cargan hasta el 90% de la capacidad que tiene la protección. Si el automático es de 10 amperes, por ejemplo, se tienen que ocupar 9 amperes. Y esos 9 amperes se van a dividir en cada uno de los elementos que se vayan conectando a los circuitos. Cada enchufe, cada luminaria se le tiene que asignar una potencia, una cantidad en watt que sea lo que va a consumir ella. Entonces ahí se va a ir porcionando esa cantidad de corriente y de potencia que existe disponible en la instalación eléctrica. Tiene que hacer un cálculo de coordinación en cuanto a los fusibles, en cuanto a los automáticos. Se tienen que poder ordenar de manera lógica y técnica las protecciones dentro de un tablero, de una instalación eléctrica. Cuando hay más de un tablero, tiene que ordenarse de manera tal esas protecciones que cuando exista una falla, cualquiera que sea, la protección que actúe sea la que esté más cercana de la falla. Y que no se me caiga, por ejemplo, el automático que está en el medidor, el automático que está en la calle, si tuve un cortocircuito o una sobrecarga dentro. Hay que hacer coordinaciones en cuanto a las corrientes que se limitan, en cuanto a las curvas de operación y en cuanto a las capacidades de ruptura. Hay varios aspectos técnicos a tomar en cuenta cuando se diseñan
la posición de las protecciones en una instalación eléctrica. Se deben calcular los ductos, se debe establecer el diámetro de los ductos que se van a utilizar en función de los conductores que se van a emplear en las instalaciones, y los conductores van a estar determinados por el ambiente de trabajo en el cual estén esas instalaciones eléctricas, y van a estar, por ejemplo, sometidas a algunas condiciones hostiles en cuanto al medio ambiente, como por ejemplo algún lugar donde haya proyección de partículas, lugares donde hayan ácido, donde haya el solvente, en contacto con el agua, en riesgo de explosión, en riesgo de incendio. Van a ser situaciones que nos van a hacer, o antecedentes que nos van a hacer preferir un tipo de conductor eléctrico por sobre otro. Los conductores eléctricos en general se fabrican bajo el mismo cobre, el mismo componente metálico, y dependiendo de las coberturas aislantes que llevan, el plástico, la goma que llevan encima, van a pertenecer a diferentes categorías, a diferentes familias. Una vez que se escoge esa categoría, esa familia, la más adecuada para el tramo, para el circuito, para la instalación que estamos haciendo, después se establece el diámetro. En función de las corrientes que haya que transmitir, se establece el diámetro y factores que lo estén afectando, como la temperatura o la simultaneidad de más de 3 conductores activos dentro de un mismo ducto, dentro de una misma canalización eléctrica, que vayan tendidos en paralelo. Y por último, también se toman los voltajes de pérdida. El voltaje que se pierde desde un punto de donde estamos conectando la energía hasta otro punto que está llegando, porque en el camino el conductor que sirve para transportar la energía también es un elemento que consume, porque tiene una resistencia real. Es como cuando se me gastan los zapatos al caminar. Necesito el roce, la fricción del zapato con el piso, pero ese roce, esa fricción hace que se vaya gastando y desprendiendo el material. Don Claudio Conte tiene una consulta desde el tablero hasta la pérdida máxima de voltaje. La pérdida de voltaje es en el aspecto domiciliario, desde el medidor, desde la caja de empalme hasta el TDA. Ahí 3%. 3%. ¿Y del TDA hacia adentro? Y del TDA hacia el centro más lejano, el equivalente en volt al 2% restante. Ahí está. Ahí está. Ese es el voltaje. Se hacen 2 cálculos por separado, porque usted tiene corrientes distintas y secciones distintas, largos diferentes. Entonces, primero hace un cálculo desde el tablero, o sea, claro, desde la caja de empalme al TDA. Y con ese valor que calculó ahí, que está llegando al TDA, lo toma ahora como su inicio. Y de ahí lo calcula hasta el resto de la... Y la suma total, en el caso de 220 volts, la suma total no puede sobrepasar el 5%, que serían 11 volts. 11 volts. O sea, usted al enchufe, al más lejano, al que tiene las peores condiciones de energía, al más desfavorable, usted puede perder como máximo 11 de esos 220 volts que la le está conectando ahí en el empalme. Ya, listo. Gracias, profesor. Vale. Ok. Entonces, otras cosas que usted también tiene que ir revisando, que son ya lo veíamos, el cálculo del voltaje de pérdida. Tiene que calcular la sección de los conductores. Ya se lo mencionaba hace un momento. La sección, en la normativa eléctrica, nos entrega unas tablas donde nos dice que, de acuerdo al método de montaje que nosotros tenemos, al método de canalización, si es que nosotros tenemos tuberías, si es que tenemos instalación subterránea, si es que tenemos una instalación embutida, si es que tenemos con cordón, sobre soporte, diferentes modalidades que tengamos de instalaciones eléctricas, nosotros vamos en cada una de ellas, a tener una corriente máxima que va a poder sobrepasar por los conductores eléctricos. Eso se ve acá en esta, vamos a buscar aquí, mire, cuando nosotros nos vamos a la sec.cl, aquí la estoy yéndome a la página de la SEC. Cuando me voy aquí a instaladores eléctricos, la superintendencia me vincula aquí. Tengo un enlace para ir a
a una página donde están el enlace a las charlas que realizó la Superintendencia, el personal de la SEC cuando se cambió la normativa, y también a los enlaces, a los pliegos técnicos, a cada uno de los pliegos técnicos. Aquí en el pliego número 4 se trata los conductores eléctricos. Pliego número 4 se trata los conductores eléctricos. Y en las tablas, como les mencionaba, voy a adelantar un poco. Aquí está un listado con las clasificaciones de conductores eléctricos propuestos o sugeridos en la normativa para ser utilizados en instalaciones eléctricas. Estos primeros tienen características domiciliarias, estos 6 primeros. Algunos son con cubierta de PVC, otros son con cubierta libre de halógeno. Aquí están los conductores, por ejemplo, el NIA, el alambre o el Super NIA con el que los venden ahora, que se llama técnicamente H07B-U. Ese sería. Acá está el H07Z1-K, que vendría a ser el Superflex, por ejemplo. No, perdón, el EvaFlex. Estos conductores flexibles de cubierta libre de halógeno que se utilizan estarían aquí dentro de estas categorías. Aquí hay varios conductores de uso domiciliario. Está el THHN, que también es ampliamente conocido, que es especial para lugares donde hay ácido, grasa, solvente. Se utiliza bastante en la industria, en la empresa. Es el más utilizado, creo yo, de los conductores eléctricos. Tiene una cubierta exterior de nylon. Está prohibido en instalaciones subterráneas. Viene el conductor RB, el RBK, esos que se conocen como PowerFlex, Superflex, estos que tienen cubierta de XLPE, de polietileno reticulado, que se pueden instalar en ductos subterráneos, en contacto directo con el agua. Están sus versiones libres de halógenos, también el RZ1, el RZ1K. Y después vienen otros conductores que se utilizan como cordones o para acometidas, para diferentes otras aplicaciones. Aquí en esta tabla vamos a encontrar sus características constructivas, su clasificación, el código que los clasifica, las condiciones de uso para las cuales están fabricados, para las cuales son recomendadas, las temperaturas máximas de servicio, sin que se dañe su aislación, sin que se dañe su cubierta. Vamos a tener también los espesores y las secciones milimétricas en las cuales se fabrica, las tensiones, los voltajes para los cuales están autorizados y el material del aislamiento, la cubierta, el dieléctrico que traen, y si es que traen alguna cubierta exterior, alguna chaqueta exterior y de qué tipo se trata. Hay que tener en cuenta de que para que se utilicen como alimentadores, los conductores eléctricos deben tener chaqueta exterior. No puede tener solamente el material de aislamiento. Entonces, a veces hay preguntas que dicen, por ejemplo, oye, un material libre de halógeno, o sea, un cable que tenga cubierta libre de halógeno, ¿se puede usar como alimentador? Sí, se puede, siempre y cuando, cualquiera se puede, siempre y cuando tenga cubierta exterior. Tiene que tener la cubierta aislante, la que va encima del cobre, y además tiene que tener otra más por fuera, que puede ser del mismo o de otro material, para que pueda ser utilizado como alimentador eléctrico. Esos son temas que se ven en detalle en los cursos preparatorios para el examen SEC clase D. Acá a continuación, dependiendo, cada uno de esos conductores eléctricos, en función de su sección transversal del área, del calibre, un equivalente del grosor de los pelillos o de los alambres, van a tener una capacidad de transportar corriente máxima, desde ahí máxima en términos que se realice bien la instalación, que no se sature, porque le podríamos hacer pasar corrientes mayores, pero vamos a estar dañando el conductor, vamos a estar dañando la instalación. Para que se haga de forma segura, esta es la máxima corriente que puede circular
por las instalaciones, por los conductores eléctricos, dependiendo del método de montaje. Aquí hay 3, a continuación viene el resto, en total son 7 métodos donde van desde hasta 3 conductores activos con carga, o sea, fases, conductores de fase, hasta 3 conductores de fase dentro de un ducto, hasta 3 conductores de fase dentro de un ducto sobrepuesto, este era un ducto embutido. Acá 3 conductores activos, hasta 3 conductores activos dentro de un multiconductor, de un cordón que esté apoyado en soporte. Y así sucesivamente van a ir habiendo otros métodos de montaje, pasando por instalaciones subterráneas, pasando por varias otras opciones que existen para tender los conductores eléctricos. Y en cada una de ellas, aquí está, mire, fíjense, tienen 1,5, 2,08, 2,5, 331, que son las secciones milimétricas que se van saltando, 1,5, 2,5, 4, y por el otro lado, el equivalente a los calibres americanos del 14, 12, 10 AWG. Dependiendo de cuál conductor eléctrico hayamos seleccionado, se va a fabricar y se va a comercializar en secciones milimétricas o en secciones AWG. Esta tabla sirve para todos. Entonces, si es, por ejemplo, si es un 2,08 número 14, que podría ser un THCN, por ejemplo, si lo tendemos hasta 3 conductores activos dentro de un ducto embutido, nos dice que vamos a poder transportar hasta 16 amperes por el interior de ese conductor eléctrico, cuando nuestra temperatura ambiental sea de 30 grados Celsius. Esta tabla es válida cuando la temperatura ambiental sea de 30 grados Celsius, o en algunos casos de 20 para los ductos subterráneos, y que la cantidad de conductores activos, los conductores de fase que vayan dentro del ducto, sean 3 o menos. En el caso domiciliario vamos a tener un conductor de fase y en algún caso excepcional podríamos tener 3 conductores de fase. Tendrían que ser instalaciones industriales, instalaciones grandes para tener 6, 8, 10, 20 conductores de fase en el mismo ducto. Que ya sea cuando estamos dividiendo las fases o cuando estamos tirando trazados en paralelo de distintos circuitos. En el caso domiciliario, nosotros vamos a considerar que esto, el factor de la cantidad de los conductores, no nos va a afectar a nosotros en términos domiciliarios. La temperatura sí nos podría afectar. Mientras más sube la temperatura, más se aumenta la resistencia del conductor eléctrico y se entorpece la capacidad de transportar la corriente eléctrica. Va a ser menos eficiente y más trabajoso conducir la energía eléctrica cuando hay más temperatura. Y por el contrario, cuando el conductor se enfría, se despeja la vía y se puede circular más corriente que la que estaba considerada inicialmente o a otras temperaturas. Esto es importante cuando vayamos a diseñar circuitos eléctricos, a dimensionar los conductores. Lo que se hace habitualmente es analizar los voltajes de pérdida. Eso hay que hacerlo, sí o sí. Hay que analizar los voltajes de pérdida que estén dentro de los rangos permitidos en la normativa. Pero también hay que considerar estos aspectos que tienen que ver con el entorpecimiento por temperatura o por cantidad de conductores. Por cantidad de conductores no lo vamos a tener en cuenta en instalaciones domiciliarias porque no vamos a tener situaciones donde haya más de 3 conductores de fase. Pero sí el factor de la temperatura, ya sea por la distancia que haya, o sea, la diferencia que haya entre el día y la noche, la diferencia que haya entre una estación del año y otra, o porque en algún trayecto, o sea, porque en alguna parte del trayecto de ese recorrido, de esa canalización, puede estar en la cercanía de una fuente calórica, puede estar en la cercanía en una zona donde haya mayor temperatura, y eso va a producir un cuello de botella dentro de los conductores para efecto de la transmisión de la energía eléctrica, de la corriente que va circulando por ahí. Aquí tenemos continuación de la tabla, aquí hay otros métodos, sigue esto a continuación para diferentes tipos de conductores. Hay que ubicar el conductor que nosotros estamos utilizando y buscar en qué parte de la columna, en qué parte de la tabla encontramos la información que estamos necesitando. Hay algunos que tienen como 20, o sea, tienen 20 grados de
de referencia y a otros que tienen 30. Hay que tener cuidado ahí en la distancia. Y tenemos a don Víctor. Don Víctor, cuénteme, le voy a dar la palabra. Él tiene levantada la mano. Don Fabián, buenas tardes. Buenas tardes. Te quedé con una duda con la tabla ahí, de lo que habla de Vale, los conductores. cuénteme. Habla de la temperatura. ¿Me escucha bien o no? Sí, sí, lo estoy escuchando. Habla de la temperatura de los conductores. Eso está hablando de 3 fases interior de una tubería, Sí, lo que lo está explicando. sí. Pero, por ejemplo, en una casa, vamos a ocupar una fase nomás, ¿cierto? Ah, claro, por eso le digo que para efectos de, porque mire, voy a pasar aquí adelante, mire, me voy a... No, para terminar, por cortita la idea, que una casa, por ejemplo, entre techo, en el verano pasa a los 30 grados. ¿Eso Claro. afecta, ¿cómo se llama? Si va a una pura fase, ¿no? ¿O no afectaría? Mire, le voy a responder enseguida. Voy a continuar con la explicación y enseguida le respondo. ¿Vale? No hay problema. Ya mire. Aquí están los diferentes métodos de montaje, desde la 1 hasta el F. En diferentes formas de montar los conductores, ahí cada una obedece a un método distinto y va a estar acá, ahí arriba, a cada uno le va a pertenecer una columna. Son dos temas distintos, don Víctor. Por un lado está la cantidad de conductores y por el otro lado está la temperatura. Para efectos de instalaciones domiciliarias, la cantidad de conductores tendidos en paralelo no va a sobrepasar las 3 fases. En un caso excepcional podrían ser las 3 conductores de fase, pero ya 4 o 6 conductores de fase no van a ir por una tubería en una instalación domiciliaria. Entonces, ese factor, el de la cantidad de conductores, no se toma en cuenta, pero el de la temperatura sí, sí o sí. O sea, son dos factores independientes. Son dos factores independientes uno del otro. ¿Y cómo se aplican? Aquí está, mire. Aquí está la fórmula, cómo se aplica. Existe una fórmula que me dice que la corriente que yo puedo transportar por un conductor eléctrico de manera segura, de manera eficiente, haciendo bien la instalación eléctrica, va a ser la corriente que me dio en la tabla, la tabla que acabamos de revisar, multiplicada por el factor de cantidad de conductores, que para los efectos nuestros va a ser 1, no lo vamos a tomar en cuenta, porque como les decía, no vamos a tener más de 3 conductores de fase, y el factor de temperatura. Pero el factor de temperatura sí lo tenemos que considerar, aunque tengamos 1, 2, 3 fases. Si en el entretecho hay más de 30 grados, tenemos que ajustar por este factor. O buscarle otro camino a esa instalación eléctrica, o aislar la tubería, buscar la forma de que no quede expuesta a esas situaciones desfavorables. Y aquí están las fórmulas que muestran cómo se aplica este tema de los factores de la temperatura. Mire, hay dependiendo de los métodos, aquí están los métodos de montaje y están los conductores arriba. Entonces usted tiene que buscar dónde el que coincide con el conductor que usted está utilizando. Por ejemplo, el listado anterior, los THN, RB, RBK, RZ, aquí están. Y aquí usted tiene los métodos. Entonces, si lo monta en un método, lo monta en el otro, tiene que irse a la columna que corresponda. Hay un método, el de los de 1 y los de 2, que aplica para 20 grados Celsius y ahí está el 100%, el factor 1, y en el otro método está aquí el factor 1, entre los 26 y los 30 grados. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 50 grados Celsius en el entretecho y tiene THN tendido en tubería, tiene THN en tubería u otro conductor en tubería, entonces usted tiene que multiplicar por un 82%, un 0,82. ¿Qué quiere decir? Que hay un 18% de eso que le indicaba la tabla, que se podía transmitir, pero que se pierde por la temperatura. Entonces hay que rebajarlo, y hay que rebajarlo en casi un 20%. Ahí me quedó claro. ¿Mm? Ahí me quedó súper claro. Muchas Vale. gracias. Ok. Aquí en este pliego técnico se analizan los diferentes tipos de canalizaciones y es bien extenso. Este es el pliego técnico más largo de los que existen. Si juntamos las páginas de todos los pliegos técnicos, suman del orden de 400 páginas. Este documento tiene 100, es un 25%. Son 19 los pliegos técnicos y el 4, es el más abundante en información.
Los conductores para una vivienda son, alguien puso aquí, ¿cuáles son los conductores para una vivienda? Generalmente lo que se utiliza en vivienda, el clásico alambre, que viene con una cubierta de PVC, que ese se le conoce como, se conocía antes como NIA, un nombre comercial. Antes aparecía como NIA en la norma eléctrica, el nombre comercial. Hoy día aparece como su nombre técnico, H07B-U, y se vende como Super NIA porque hoy día los conductores eléctricos tienen unas exigencias adicionales y la marca que vendía NIA, una vez que mejoró de acuerdo a las exigencias que le hacía la superintendencia, le colocó Super NIA porque en aspecto viene a ser prácticamente el NIA, el mismo de antes. El alambre con una cubierta de PVC, eso es lo básico. Lo otro que se utiliza es el THHN, que es un conductor que tiene varios pelillos, 7 u 8, no recuerdo, 7 u 8 pelillos de cobre rígido, que viene trenzado y cubierto con PVC, y encima del PVC viene una chaqueta exterior de nylon, una cubierta transparente de nylon, el THHN. El otro que se utiliza también bastante a nivel domiciliario son los conductores libres de halógeno, y dentro de ellos el EvaFlex era una de las opciones, el H07Z1-K. Esos son de los 3 conductores que más se utilizan en instalaciones domiciliarias. Pero no es que existan los conductores para domiciliaria y los conductores para industrial. Lo que existen son conductores para estar en contacto directo con el agua, conductores para lugares donde haya riesgo de incendio, conductores apropiados para estar al aire libre, por ejemplo, recibiendo la radiación solar. Eso es lo que existen, conductores con tales o cuales características. No existen los conductores domiciliarios o industriales como categoría en sí misma. Don Julio, cuénteme. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Cuénteme. Bien, bien. Quería hacer una consulta. Me llama la atención, quería saber las características del... Hay un muy popular cable EVA. ¿Cuáles son las propiedades de este cable para instalaciones residenciales o domiciliarias, como usted dice? Ah, vale, mire, lo que pasa es que no es que sea bueno ni malo para instalaciones domiciliarias o no. Mire, lo que pasa es que hay determinados ambientes en los cuales un incendio que está ligado con las instalaciones eléctricas en cualquier parte del mundo, el 50% de los incendios van a corresponder cuando menos a instalaciones eléctricas, fallas en instalaciones eléctricas. Y además, independiente de eso, si fuera origen eléctrico u otro, si tenemos un incendio, no queremos que los materiales de la edificación o de las instalaciones vayan a empeorar la situación en el caso, por ejemplo, que tengamos aglomeración de personas por un evento deportivo, un culto religioso, un centro educativo. Hay locales que se les denomina locales de reunión de personas, que por definición corresponden a locales, esta definición cambió en la normativa. Antes eran 25 personas durante 15 segundos, durante 15 minutos, perdón, en un lugar cerrado. Hoy día es un lugar cerrado que albergue a 100 personas. Y por definición, los centros médicos, los centros educativos, los centros comerciales, eso ni siquiera hay que analizarlo. Ellos están ya son locales de reunión de personas. Otros recintos también que puedan eventualmente albergar a 100 personas, como algún área en alguna empresa, en algún sector, si tiene esas características de ser cerrado, tiene paredes, tiene techo, y se juntan 100 personas, cae dentro de la categoría de local de reunión de personas. También en las faenas mineras, en los túneles subterráneos, en las faenas mineras, en la minería subterránea también, el riesgo de un incendio es complejo. Los conductores eléctricos, igual que o de una forma parecida como son nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestras arterias, están repartidos por toda la instalación eléctrica, por todo el edificio. Los conductores eléctricos están repartidos por todo el edificio y eventualmente son propagadores del incendio. Si se están consumiendo, se están quemando unos conductores eléctricos, van a propagar el incendio a otros sectores. Puede que a lo mejor tenga cortafuego, tenga zonas que me impidan que pase de un lugar al otro, pero si se me prenden los conductores, van a llevar el fuego desde un piso al otro.
La primera exigencia que tienen que tener los conductores eléctricos es que sean retardantes a la llama. Eso lo cumplen todos. Todos los conductores eléctricos son retardantes a la llama. Sin embargo, Ignífugo. ¿ah? ¿Ignífugo se podría decir? No. Ignífugo es otra cosa. Retardantes a la llama. Retardantes a la llama. Que se van a encender, pero va a costar, no se van a encender tan fácil. Va a costar. Retardantes a la llama, eso tienen todos. Después hay unos que se les llama ignífugo, que en realidad existen diferentes categorías de ignífugo. Existen diferentes categorías. Tiene que ver con la resistencia a quemarse. Entonces, los materiales tanto de los ductos como de las cubiertas de los conductores que se empleen en el local de reunión de personas van a tener que cumplir las exigencias, no solo que sean retardantes a la llama, sino que además no tienen que ser propagadores de la llama. Si es que se encienden, tienen que autoapagarse, no tienen que propagar el fuego, no tienen que emitir humos tóxicos ni humos negros. Uno de los materiales que más se emplea dentro de las cubiertas de los conductores eléctricos y de los plásticos en general es el PVC. Y el PVC se fabrica con cloro. El cloruro de polivinilo, que es el PVC, lleva un componente de cloro. Se necesita cloro para tener PVC. El cloro es un material considerado halógeno, está clasificado como halógeno, un grupo de 5 o 6 materiales que están dentro de la tabla periódica y que una de sus características que tiene es que en estado de vapor, al ser inhalados, al ingresar al cuerpo humano, es tóxico, desarrolla enfermedades y el efecto acumulativo es grave. Ese material, el PVC, tiene halógeno, tiene este material que cuando se va a encender el PVC, el humo que emana, aparte de ser negro, es tóxico en términos por el hecho del cloro. Y los materiales libres de halógeno se fabrican sin PVC. Se fabrican con otro material, de otro material alternativo que tiene todas esas características, que cuesta que arda, que el humo es no tóxico, que se autoapaga, tiene una serie de ventajas respecto de los demás conductores cuando se trata de su reacción o de su comportamiento frente a la llama, frente al incendio. A esos materiales a los que se les llama en general libre de halógeno. Y se comercializan con diferentes nombres comerciales, con Evaflex, con Tox-Free, Free-Tox. Cada fabricante le va a poner un nombre distinto a esos conductores que tienen esas particularidades. En términos de instalaciones domiciliarias, no es exigible el conductor EVA en los departamentos ni en las viviendas. Una vivienda no es considerado un local de reunión de personas. Si yo lo quiero instalar, si yo le quiero colocar, sí, perfecto, genial, lo puedo colocar, pero la normativa no me lo exige. Cuando se trata de edificios de departamento, ahí sí las áreas comunes son definidas como locales de reunión de personas. Y todas las áreas comunes dentro de un edificio destinado a la residencia van a ser lugares que van a requerir conductores y tuberías libres de halógeno, donde también hay que tener cumplir con otras exigencias en términos de la accesibilidad a los tableros y de varias otras restricciones que tiene el hecho de que sea un local de reunión de personas. Ya. Profesor, muchas gracias. Una última consulta para apagar el micrófono. Por ejemplo, en el tema yo estoy, por ejemplo, armando un tablero, ¿cierto? Estoy configurando un tablero. Tengo el termomagnético principal, diferencial, automático, pero preciso de hacer, ¿cuánto se llama? Un puente. ¿Está permitido hacer puentes entre los automáticos o hay que ocupar otro dispositivo para hacer los puentes? A ver, por norma general, dentro de los dispositivos de protección en los tableros eléctricos admiten solamente un cable en cada punto de conexión. Si usted necesita hacer un puente para la alimentación, por ejemplo, que usted salga de un diferencial y alimenta un automático, pero también está alimentando un segundo automático, eso necesita una barra. Tiene que usted alimentar una barra y de la barra salir a cada uno de los automáticos. Ya.
Listo. Gracias, profesor. La única opción que tiene para no hacer eso es utilizar unos peines que son comerciales, que son de cobre, Sí, unas sí, lo he placas de visto. cobre Sí. que vienen fabricadas para hacer esos puentes. Ya. Listo. Muchas Gracias, profesor. Perfecto. Don Julio, ¿tiene alguna consulta también? Julio, o VGG. Sí, profe. Sí, dígame. Por ejemplo, cuando llegamos a la conexión vamos al tablero nuevamente. Por ejemplo, cuando yo tengo que colocar la punta del cable, ¿yo puedo ocuparla estañada o sí tiene que ser con terminal ferrul? Sí o sí tiene que ser con terminal de punta, como indica la normativa eléctrica. Ya, era eso, profesor, gracias. Vale, sí o sí tiene que ser con terminal de punta, eso indica la norma. Estas son Profesor, ¿sí? profesor, una consulta referente a los repartidores de barra que hizo comentario la persona. ¿Ya? ¿Se pueden utilizar esos bornes, los repartidores de 8 bornes, unos Lexo que son de colores? ¿Se puede ¿Sí? utilizar eso o necesita una barra en sí? No, esos son las barras. Esos son las barras. Lo que pasa es que dentro de esos se llaman barras repartidoras, borneras, tienen diferentes nombres. En el fondo son esas las que se utilizan, que es una barra de cobre rectangular que viene con perforaciones y viene montada sobre una base plástica que encaja con el rieldín. Esas que tú dices se utilizan. O también cuando tengo que instalar varias de esas, también para reducir espacio se puede montar una tetrapolar trifásica y ahí ir colocando los diferentes, en vez de colocar el espacio que tenía la fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro, puedo ir colocando fase, neutro, tierra, ir utilizando las conexiones de la barra. Perfecto, quedé súper bien ahí. Gracias. Vale. Estos son las consideraciones que hay en canalizaciones eléctricas. Como les decía hace un momento, canalización no es el ducto, el elemento principal, es el conductor. Entonces pueden haber conductores que estén aislados, por ejemplo, y no tengan tubería, y estén tendidos al aire libre, eso es una canalización. Don Víctor, pues está haciendo una consulta. Disculpe que retroceda lo que estaban hablando que el compañero ahí, referente a las barras. ¿Hay algún tipo de barra que sea, como se llama, de buena calidad que usted nos pueda aconsejar? ¿Por qué le pregunto esto? Porque he ido 2 veces a revisar diferentes tipos de instalaciones eléctricas y me he encontrado la sorpresa que los tableros se ha quemado la barra. Ya, vale. Mire, hay dos cosas ahí que uno tiene que ver con la calidad del material que esté comprando usted. Al igual que en todo otro orden de cosas, se pueden cumplir los requisitos, se pueden cumplir las certificaciones con un mínimo o estar sobre ese mínimo. Entonces, hay materiales que cumplen con el mínimo exigido en términos de calidad y no van a ser muy buenos, pero también hay otro tema que tiene que ver con el mantenimiento. Las instalaciones eléctricas requieren mantenimiento y nosotros en Chile no lo hacemos y en las viviendas no existe prácticamente. Todas las conexiones eléctricas se sueltan y necesitan reapriete con el tiempo. Y es inevitable que los conductores se suelten, y cada vez que se sueltan empiezan a tener contacto intermitente y a convertirse en un punto caliente, en un punto de alta resistencia, donde está costando que pasen las cargas eléctricas. Es como un accidente, es como un taco en la carretera, donde está todo el resto bien, pero ese lado está con problemas. Y se empieza a aumentar la temperatura y los plásticos que están de aislantes alrededor o de base se empiezan a quemar y a dañar. Ahí hay dos temas, que uno tiene que ser el conductor, o sea, el conductor apropiado, con su buen terminal, o de buena calidad la base que esté ocupando la barra, que lo conecte y lo deje apretado correctamente cuando lo hice. Pero también hay un tema que tiene que ver con el mantenimiento. En las empresas, en las industrias, cada vez que se hace un mantenimiento anual, se reaprietan los tableros, se reaprietan las conexiones, porque es normal que se suelten con el tiempo. Muchas gracias. Profesor. ¿Sí? Profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Carlos por acá.
Dígame, don Carlos. Mire, tengo la siguiente consulta. Bueno, primero que nada, felicitarlo porque siempre es bueno estar recordando, ¿cierto?, algunos conceptos, y especialmente ahora que se han modificado alguna apreciación en cuanto a las instalaciones eléctricas domiciliarias. Mire, básicamente mi consulta es la siguiente. Se habla, no recuerdo bien si es que lo leí en los nuevos pliegos técnicos, pero tengo entendido que cuando en un TDA domiciliario sobrepasa los 3 circuitos, hay que instalar una luz piloto. No sé Sí. si eso es Sí. así o... Sí, eso es así. Eso es así. Ya. Y mire, En los tableros eléctricos siempre se ha tenido que instalar luz piloto, en regla general. Antes en la norma 4 decía que si el tablero tenía menos de 7 circuitos, o de 8, no recuerdo el número exacto, yo podía no instalar la luz piloto, si tuviera menos de 7 u 8 circuitos. Ese número cambió y en los ya. pliegos técnicos es de 3 circuitos. Yo teniendo más de 3 circuitos, tengo que instalar una luz piloto de presencia de energía. Ya. Mire, y mi otra consulta, profesor, es en relación al automático o la protección general. El omnipolar. Yo recuerdo, actualmente ahora es bipolar o tiene que ser necesaria o puede ser una monopolar, en este caso la tradicional que se colocaba siempre, un protector Mire, general ya sea de 20 o de 25 amperes. La normativa eléctrica establece que la protección general, la protección general de los tableros principales de una instalación eléctrica, en este caso si es domiciliaria va a haber un TDA, el automático, el general de ese tablero tiene que ser omnipolar. Omni significa todos y polos son las líneas por las cuales circula la corriente eléctrica. Entonces, cuando se habla de omnipolar, se está hablando de todas las fases y el neutro. Entonces, cuando tenemos una protección omnipolar en una instalación domiciliaria, estamos hablando de bipolaridad, estamos hablando de fase y neutro. Y sería entonces un automático tetrapolar. Y ese automático tiene que ser el general de las instalaciones, del tablero principal al menos. Si en una instalación existe un solo tablero, ese es el tablero principal, entonces debe tener un automático doble. Don Víctor. Disculpe que me vaya un poquito, me salga un poquito del tema, es de lo mismo del tablero. Pero ¿Ya? lo que siempre he tenido un problema ahora que estuve leyendo la otra vez las normas es sobre las curvas de las protecciones. ¿Ya? Eso tengo la duda. Ya mire, las curvas de las protecciones tiene que ver con que cada protección eléctrica opera en un rango distinto de corriente. Hay unos automáticos que operan más rápido y otros que operan más lento. Hay unos que son más estrictos, que si la falla ocurre, inmediatamente operan. Pero hay otros que esperan que si la falla sigue aumentando, entonces actúan, pero si desaparece, ya no actúan. Eso tiene que ver con las curvas de operación de las protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas, a ver si tengo imagen de apoyo para tablero y protección. ¿Dejaste cerrado? Sí. Ya mire. A ver si tenemos la curva. Aquí están las curvas de los automáticos. Resulta que un automático que sea de 10 amperes, uno generalmente va a decir, ya, si no va a permitir que hayan 11, si hay 2,5 o si hay 10,5, ya se va a cortar el automático, no va a dejar que pase más de la corriente. ¿No sirve como cargador o no? O sea, o la que dice que va a cortar. Y nosotros hasta cierto punto tenemos razón ahí en creer eso, pero eso es válido solamente cuando se trata de sobrecorriente. Cuando yo conecto el hervidor de agua,
la tostadora de pan, el horno de microondas, la estufa, y pongo a funcionar todo eso junto, voy a tener una situación de sobreconsumo, de sobrecorriente en la instalación eléctrica. En esos casos, cuando se alcanza la corriente nominal del automático, después de un segundo y medio, ya esa cuestión tuvo que haber operado, tuvo que haber funcionado y no va a dejar pasar corrientes más grandes. Pero cuando se trata de un cortocircuito, los aumentos de corriente son exponenciales y muy, muy rápidos en fracciones muy pequeñas de tiempo. Entonces vamos a pasar de 0 a 10, a 20, a 50, a 100 amperes muy rápidamente. Muy, muy rápidamente. Y el dispositivo térmico que tiene incorporado dentro del automático no puede responder a esa velocidad. Es muy demasiado lento para los tiempos en que se desarrolla la anomalía, la falla. Es muy, muy rápido como se aumenta la corriente. Entonces, en el punto donde se está produciendo el cortocircuito, se nos va a producir un incendio antes que actúe el automático. Y para evitar esa es que el automático tiene un mecanismo magnético, por eso se llama magnetotérmico. El térmico es para trabajar en la parte de la sobrecorriente, las sobretensiones, y el dispositivo magnético es para trabajar con los cortocircuitos. Y en los cortocircuitos, un automático va a operar aquí, mire, en un cortocircuito los automáticos curva B operan entre 3 y 5 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir? Que si el automático es de 10 amperes, tiene asegurado que va a funcionar entre 30 y 50. Está acotado que ahí tiene que funcionar en este rango sí o sí. En el caso de los curvas C, entre 5 y 10 veces la corriente nominal. O sea, si el automático es de 10 amperes, va a operar entre 100, entre 50 y 100 amperes. Si es curva D, y de 10 amperes, como en el ejemplo, vamos a ver que va a operar de 100 a 200 amperes. Eso hace que cuando exista una falla, ante la misma falla, 3 automáticos distintos, por ejemplo, que uno sea curva B, otro sea curva C y otro sea curva D, cada uno va a operar antes o después, o alguno no va a operar. Y eso es tremendamente importante para los tipos de cargas que tenemos conectadas, porque si tenemos cargas conectadas que sean sensibles como los componentes electrónicos, vamos a necesitar curvas rápidas como la curva Z, como la curva B, que también es una curva rápida. Si tenemos enchufes, si tenemos instalaciones generales, vamos a tener que los curvas C van a ser apropiados. Si tenemos motores, si tenemos algo que actúe más... En los motores pasa que la corriente de partida es alta al comenzar la operación del motor. Y eso hace de que se consuma mucho más corriente. Y si le ponemos protecciones de curva rápida, va a botar la instalación y no va a dejar que parta el motor. Entonces, cada carga requiere de una curva distinta. En la norma 4, enseguida, don Víctor, en la norma 4 se especificaba que no se especificaba en realidad. Y en la norma 4, todo lo que se utilizaba eran automáticos curva C. Y las instalaciones domiciliarias de aquí para atrás están llenas de automáticos curva C, incluso en el tablero. Entonces, en la caja de empalme, en el medidor de la compañía. Entonces, eso hacía que muchas veces, cuando había un cortocircuito o una falla dentro de la instalación, operaba el tablero, operaba afuera, en el automático, la caja de empalme, en el medidor. Y eso es lo que se busca evitar con la coordinación de protecciones. La normativa hoy día, los pliegos técnicos dicen que cada instalador eléctrico tiene que hacer su propio estudio de coordinaciones y el determinar cuáles son las mejores curvas apropiadas para la instalación que está ejecutando. Sin embargo, se recomienda, y lo que la SEC recomienda es que las instalaciones que tengan iluminación se ocupe curva B, los circuitos de iluminación curva B, los circuitos de enchufes curva C, los circuitos de motores que tengan curvas MA, las protecciones generales de los tableros
las protecciones generales de los tableros y también la protección que va en la caja de empalme, la que corresponde a la compañía, deben ser cuando menos curva D o K, que son curvas lentas, para asegurar de que cuando existan fallas dentro de una instalación, sea la más cercana a la falla, la protección que opere. Y para que el instalador eléctrico pueda hacer su propia selección de coordinaciones de curva, es que ahora se le exige a las compañías eléctricas que tienen que instalar curvas D, cuando menos, en las cajas de empalme, en los medidores. Perfecto, entonces ahí me quedó claro que con la curva C, ahí habría que colocar un omnipolar curva B para toda la instalación ahora. No, omnipolar curva D. D. D, sí, porque la B es rápida. La B es rápida. Sí, tienes toda la razón, me confundí. La D sería entonces la más apropiada ahora. Sí. Perfecto. La D para las protecciones generales, D o K para las protecciones generales. Bueno, eso también en la medida que las instalaciones estén de acuerdo a la normativa actualizada, porque si usted tiene una instalación antigua que en la caja de empalme tiene una curva C, si usted instala curvas D adentro, no van a operar nunca las de adentro, van a operar las de afuera primero. Y eso, por ejemplo, si uno pide un empalme, ahora en estos momentos con la nueva normativa, uno tiene que exigir a la compañía que le instale la curva correspondiente, o sea, la D. O sea, la compañía sabe que tiene que instalar esas curvas, pero el instalador eléctrico, el usuario, tiene que estar ahí cerciorándose de que sea de esa manera. Sí, porque eso no lo van a hacer. Yo creo que por costo para ellos van a tratar de igual seguir colocando curvas cero. No, pero es que que este tema no tiene que ver con los costos, ni tiene que ver con lo que las empresas quieran o no quieran hacer. La norma cambió y ellos están obligados a cumplir. No pueden bajo ningún criterio ellos utilizar curvas distintas de forma oficial. Si es que lo hacen es porque la persona que anda en terreno no sabe o no tiene el material apropiado. Perfecto. Si ahí me quedo, pero más que claro eso, le agradezco bastante. Vale. Entonces, volviendo al tema de lo que le evalúan, son hartos conceptos que se tienen que ir manejando para los que están interesados en rendir la evaluación de competencia C clase D. La certificación y la forma en que lo evalúan no es difícil, no es una cosa que tengan que sea tan difícil la evaluación. De hecho, yo soy bastante crítico y creo que debería ser más estricto. No es complicado aprobar el examen de competencia, pero sí se tienen que preparar. Hay hartas cosas técnicas, hay hartas cosas que hay que ir revisando y que tiene que usted prepararse para que le vaya bien en el examen, porque si no pierde una oportunidad y después tendría que financiarla nuevamente para poder acceder a esa instancia. Todos estos son aspectos técnicos, como les decía, que van relacionándose con estas unidades, con los conocimientos técnicos que ustedes tienen que ir sabiendo en esta unidad de competencia y también dentro de la evaluación general. En la mayoría de las evaluaciones de las unidades de competencia va siendo similar en la cantidad o la descripción de los conocimientos que hay que ir teniendo. Se agregan o se quitan algunas, pero estas son en términos generales los elementos que usted tiene que conocer para que le vaya bien en la prueba. Ya lo estábamos viendo, el cálculo de las cargas de la protección, la coordinación, este tema con las curvas, los cálculos de los diámetros de ductos, temas de superficie, temas de metros lineales, cuando tenga que calcular áreas, perímetros, el cálculo del voltaje de pérdida en los conductores eléctricos, el cálculo de la sección de los conductores dependiendo de la corriente que haya que transportar y los factores ambientales que estén afectando, conceptos de electrocución que tienen que ver con los contactos directos, los contactos indirectos, si es que la persona se puso en contacto con una parte que era normal que estuviera energizada de la instalación o con una parte que se energizó por falla, los temas de los conceptos de los cortocircuitos,
la medición de resistencia, de puesta a tierra, la medición del terreno para efectos de diseñar una puesta a tierra, que puede ser una barra Copperwell o una malla. Tengo que primero analizar el terreno con un instrumento que se llama geómetro o telurómetro, después con operaciones matemáticas, con cálculos, con procedimientos, diseñar un sistema de puesta a tierra y después que lo tengo diseñado, construirlo, implementarlo, que una vez que esté montado en el terreno, que esté sepultado el electrodo de puesta a tierra, sea una malla o sea una barra Copperwell, lo tengo que medir. Todos esos conceptos debo conocerlos para efectos de la certificación. Es muy probable que ustedes no lleguen a realizar, es muy poco probable en realidad que ustedes lleguen a realizar una medición de puesta a tierra en la evaluación. Pero sí debe conocer el proceso, el procedimiento, la forma general que eso se mide, eso se calcula. Conocer factores de carga relacionados con los consumos, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar a una vivienda, a una instalación eléctrica, van a tener determinados factores de uso, esos factores de carga. Como hay un factor hay un componente industrial también dentro del instalador eléctrico, si es clase D, se especifica de que usted debería tener conocimiento de las potencias, que esto aplica para las instalaciones con motores, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Esto tiene que ver con el factor de potencia, con los bancos de condensadores. Es bueno que lo conozcan, pero si están centrados solamente en rendir el examen SEC, no es necesario que solo aprendan esto porque no se los van a evaluar. En los exámenes SEC se abordan temas domiciliarios más que nada. ¿Tiene que tener conocimiento en primer auxilio? Sí, bastante básico. La ley de Ohm, sí, tiene que manejar conocimiento de la ley de Ohm, no solo para efectos de la evaluación, sino que también para poder tener las bases para después hacer otros análisis un poco más complejos cuando se vaya determinando por ejemplo, el voltaje de pérdida se obtiene a partir de la ley de Ohm, no de la ley de Ohm prácticamente tal que me dice que el voltaje es intensidad por resistencia, sino que a aplicar la ley de Ohm, reemplazar otras variables y finalmente se llega a esa ecuación del voltaje de pérdida. No es aplicar directamente la ley de Ohm, pero sí es la base, como para muchos otros análisis que hagamos. Muchos otros análisis que usted haga de corriente, de circuito en serie, circuito en paralelo, van a estar relacionados con la ley de Ohm. La explicación, cómo funciona el multitester, la explicación, cómo usted mide la puesta a tierra, cómo mide el terreno, están basados en el principio de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ecuación matemática que relaciona tres variables eléctricas básicas que son el voltaje, la resistencia y la intensidad. El voltaje, la presión eléctrica que hay en ese sistema, es la fuerza de empuje que mueve las cargas eléctricas, la corriente que es el caudal eléctrico, o sea, la cantidad de cargas por unidad de área, por unidad de tiempo que está circulando, es como la cantidad de cargas que están circulando por unidad de tiempo, y la resistencia que es la oposición de ese conductor, de esa barra, de ese material, al paso de la corriente eléctrica. Tiene que tener conocimientos ustedes generales sobre cómo medir la resistencia, la corriente, el voltaje en corriente continua, corriente alterna, o sea, usar el multitester. Tiene que saber usar un multitester. Tiene que tener, tener conocimientos generales de corriente alterna. Poder hacer un listado de materiales, un presupuesto sencillo. El decreto supremo número 92, este es el reglamento de los instaladores eléctricos y electricistas, lo que les mostraba al principio, de las 4 categorías de instaladores, de los 8 tipos de instalaciones. Manejar y aplicar conocimientos elementales de corriente alterna, corriente continua, manejar y aplicar conocimientos elementales de magnitudes y leyes eléctricas. Aquí está la ley de Ohm, la ley de Watt. La potencia es otro factor, otra variable que también se analiza. La norma 284, que esa es la de presentación de los proyectos eléctricos, la simbología, los componentes que tienen que tener los proyectos eléctricos, de los planos, las informaciones con las cuales se tienen que aportar para presentarle un proyecto a la superintendencia. Antes estaba reflejado en la norma 284, ahora es el pliego técnico RIC número 19. Es básicamente el mismo documento, se incorporaron algunos cambios, pero la mayoría es básicamente el 284. La norma 4/2003, que ahora se reemplazó con el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas, el RIC.
Entonces ya no son la NSH 4-2003, sino que son los pliegos técnicos RIC los que hay que estudiar para el examen. El procedimiento de tramitación ante la SEC, estos procedimientos de los TE1, que esto que estaba aquí en la norma 10 del año 84. Los riesgos de la instalación en términos de los riesgos de seguridad, controlar los riesgos de la seguridad. Conocimientos elementales de protecciones eléctricas, interruptores, fusibles, automáticos, diferencial. Generar e interpretar diagramas unilineales, circuitos de control, cuadros de carga. Saber leer e interpretar planos eléctricos. Saber levantar un croquis eléctrico de un diagrama, realizar un diagrama unilineal básico con simbología. Saber manejar y aplicar normas técnicas en la elaboración de proyectos eléctricos, de alumbrado, calefacción, fuerza. Conocer conocimientos elementales en la partida de motores de corriente alterna, corriente continua. Esto en realidad no se va a evaluar, esto de la partida de los motores, como les decía, estos aspectos industriales no se evalúan en las evaluaciones de competencias laborales. Saber sobre ubicación de materiales, obtener un listado de materiales a partir de un plano. Todas estas cosas se los van a evaluar, estas cosas se analizan en las obras, en la planificación de la obra, en los controles. Aquí se los van a evaluar de una manera sencilla. En vez de ustedes en la obra a lo mejor han visto una pared completa de una impresión donde está la carta GAN del proyecto. Es tremendo. Aquí va a ser un cuadrito pequeñito donde van a ver algunas actividades, un par de días, y se van a ver algunos... les van a pedir que ustedes resuelvan, que ustedes la hagan, que la complementen, que levanten información. Ahí les pueden preguntar de diferentes maneras. Lo que sí tienen que saber es un poco de planificación, de control de obra. Tener nociones elementales de sistemas de puesta a tierra en baja tensión. Y tipo de protecciones y funcionamiento para cortocircuitos, contactos indirectos, directos. Saber de protecciones eléctricas y sistemas de protección. Aquí se relaciona el diferencial, el automático, la conexión a tierra de la instalación eléctrica. Alguien por ahí me estaba preguntando, o estaban preguntando por la grabación de esta sesión. Voy a compactar el video, que me quedó ahora en 3 partes. Voy a compactar el video y voy a publicarla. Voy a publicarlo ahí en el enlace. Les voy a mandar un correo también a ustedes ahí, o les voy a comentar a los que estén por la mañana, donde pueden acceder ahí a esta grabación. Don Rolando, don Julio, cuéntenme. Profesor, nuevamente yo por acá. Quería hacer una consulta. Yo ahora para pasado mañana estoy haciendo la instalación eléctrica de un galpón en una minera, ¿cierto? ¿Ya? Consta de 6 enchufes, estos de gran azul, ¿Ya? y 3 ampolletas de 150 watts, ¿cierto? Vale. ¿Sí? Dentro de los parámetros establecidos por el SEC, el caballero ingeniero eléctrico me dice que los enchufes tienen que ir con la fase color negro y la ampolleta la fase color rojo, ¿cierto? Tengo la duda en cuando estoy haciendo la configuración del tablero, ¿es suficiente el borne de tierra que trae el tablero o tengo que hacer un sistema de puesta a tierra? Porque desconozco esa parte, si yo pudiera dejarlo con esa bornera que viene en el tablero específica para la puesta a tierra, o hay que hacer un sistema de puesta a tierra para ese galpón. A ver, no, pues usted tendría que conectarse a la tierra. A ver, si ese galpón es una instalación aislada o está cerca, o hay una instalación eléctrica a la que usted se va a conectar para alimentar ese tablero galpón. Hay un tablero que me va a suministrar la 220, que está como a 10 metros de distancia más o menos. Ok, de ese tablero tiene conectada la tierra, el sistema de puesta a tierra que se hizo para esa instalación. Cuando usted lleve el alimentador cuando usted lleve el subalimentador desde ese tablero al galpón, tiene que llevar también el conductor de tierra y conectarlo a la barra, y de la barra después derivar para el resto de su circuito. Ahora bien, en los tableros, las barras, no creo que sea el caso, pero a veces hay unos tableros domiciliarios, unos plásticos económicos que traen unas barritas desnudas. Traen unas barritas desnudas rectangulares o cuadraditas de cobre. Esas barras no se pueden utilizar porque la normativa eléctrica establece que las barras tienen que tener base aislante y tienen que estar envueltas en una cobertura aislante. No pueden estar así directamente expuestas.
No, por eso es que los tableros grandes llevan los acrílicos y no se puede acceder. Y cuando son más Claro. chicas, tienen que ir cubiertas, tienen que ir sobre bases aislantes. No se puede ocupar esa que viene de obsequio, esa que viene Ya. ahí en ese tablero chiquitito económico. Ya. Gracias, profesor. Vale. Como les decía, muchachos, como les decía, voy a compactar los tres videos, se los voy a publicar, les voy a enlazar. Miren, inicialmente para la reunión de mañana el link sería el mismo, pero como tengo este inconveniente, como les digo, este problema con el tema de las sesiones, voy a ver cómo lo resuelvo para que no tenga, porque me desvincularon con de la sesión, o sea, de la cuenta corporativa con la cual estaba utilizando hace poco, que me permitía hacer reuniones largas. Ahora, por lo que vi, de hecho, incluso Zoom parece que bajó el tiempo, antes eran 40 o 45 minutos, y parece que los bajó a media hora el de cada sesión. Entonces, para que no tengan que estarse reconectando nuevamente, voy a ver cómo soluciono el tema de aquí a mañana. Les voy a hacer llegar cuando menos la información por correo. Y ahí puedo estar publicando algo más también por Facebook, ahí para manteniéndolos al día de cómo hacer esto. Ahora, miren, lo que yo estoy haciendo de aquí al viernes es, como les digo, que vayamos revisando todos estos elementos esenciales que tienen que saber ustedes, los que se estén preparando para rendir el examen SEC. Y ahí esto va orientado a hacer un lanzamiento de un curso que yo había estado retrasando, que me lo habían pedido varias veces, porque hay harta gente que yo la tenía informada de que iba a lanzar un curso online en algún momento, y eso va a ser al final de esta semana, al final de este ciclo de las 5 charlas que les voy a ir haciendo, donde vamos a ir analizando todos estos elementos más esenciales. Les voy a ir mostrando el material que yo utilizo en mis capacitaciones, los recursos que se van colocando en la plataforma. Vamos a ir viendo más o menos cómo son las clases que yo realizo, y el que esté interesado más adelante puede tomar algún curso conmigo. En esta primera versión voy a hacer, como va a ser el primero que lance por cuenta propia, porque en realidad yo estoy todos los días haciendo cursos, pero son cursos en los cuales a mí me contratan una vez que ya están listos y yo solamente los ejecuto. Y ahora estoy haciendo algo que es por cuenta propia, entonces como es la primera versión, voy a hacerlo con un valor de lanzamiento bastante accesible. Ahora, si ustedes estén interesados en tomar el curso, son totalmente bienvenidos a seguir participando de las charlas de aquí hasta el viernes, donde vamos a ir analizando hartos temas que tengan que ver con instalaciones eléctricas y específicamente enfocado a lo que es el examen de competencias C clase D. Don Rolando, cuénteme. Hola, profesor, buenas tardes. Sí, cuénteme, don Rolando. Hola, le escucho. Profesor, sí, yo quería saber, no sé si será en esta clase o una clase posterior, saber la fórmula para tener el cálculo de la sección del conductor. Vale, mire, en breve. Hay fórmulas en términos del voltaje de pérdida que se podría aplicar. Mire, no, esta no es. Deme un segundo. Hay unas fórmulas que son físicas y que se podrían aplicar, pero son de repente un poquito rebuscadas. Vamos a ver cómo se resuelve en la práctica, que es más amigable con valores que están estandarizados. Aquí, conductores eléctricos, mire, una forma es que usted dimensione por caída de tensión, por voltaje de pérdida. Estas son las fórmulas de la caída de tensión o del voltaje de pérdida, que para tensiones monofásicas es 2 veces por 0,018, la constante del cobre. En caso que sea otro material, esto cambia. En general, las instalaciones eléctricas se tiene que utilizar el cobre. El aluminio es una excepción muy específica que está permitida,
pero hay que cumplir varios requisitos, no es opcional utilizar aluminio. Se multiplica por el largo, por la corriente máxima que va a circular, que corresponde a la protección, dividido en la sección. Cuando usted conoce el voltaje de pérdida, usted se lo establece el voltaje de pérdida máximo, usted puede, en base al voltaje de pérdida, conociendo el largo de la instalación y conociendo la corriente de la protección, la corriente máxima, usted puede dimensionar la sección del conductor. Eso es una forma. Y de todas maneras tiene que coincidir, porque son dos análisis que se hacen en el tema de los conductores. El voltaje de pérdida, que es importante cuando el alimentador es largo, y el tema de los factores de la capacidad de corriente que veíamos hace un rato. Esta es una forma que es, como les decía, por el voltaje de pérdida, establecer la sección. Pero son dos validaciones que tienen que hacerse en simultáneo. La otra validación es que usted tiene que ir acá a donde tenía la sección de los conductores y el método de transporte. Usted aquí lo hace de manera práctica. Usted va diciendo, ya mire, yo voy a voy a hacer instalación tipo A1, voy a poner un ducto y ese ducto va a tener hasta 3 conductores y va a ir en el interior de la losa o del muro. Y voy a tomar como referencia los 30 grados Celsius, ok. Y yo voy y busco, ya, necesito transportar, por ejemplo, 20 amperes. Y aquí empiezo a ver qué conductor, cuál más o menos me da esos 20 amperes y tengo un rango. Y después le aplico la fórmula. Por ejemplo, quiero llevar 20 amperes y yo llego, me aseguro y digo, ya, me voy a ir con el de 4 milímetros, que me da 31. Entonces, después de eso, yo aplico mis factores, aplico los factores de cantidad de conductores se aplicará, que para el caso domiciliario no va a ser, el de la temperatura, y me tiene que quedar un valor que sea lo que yo necesito transportar efectivamente de corriente, más una ventana de seguridad ahí, generalmente un 10%, un 20% de seguridad ahí para que no estar trabajando al límite, y después lo compruebo con el voltaje de pérdida y ahí puedo tener de forma práctica qué sección de conductor puedo utilizar. Lo otro es utilizar fórmulas físicas del cobre, del volumen, la resistencia, y vincularla y obtener valores más específicos. Sí, se puede hacer, pero generalmente lo que se va a aplicar es que usted va a hacer esto con las tablas y que la va a determinar más de manera experimental o de manera práctica, y después la va a validar que le cumpla con los voltajes de pérdida y con los factores de capacidad de transporte. Es un poco de familiaridad, es un poco de uso el que tiene que tener con estas tablas, y después ya va a poder obtenerlo de manera más fácil. Ok, profesor, muchas gracias. Ya pues, ya señores, los dejamos hasta aquí. Ya, pues. Mañana nos vamos, mañana ya, hoy día esta cosa lo hice bien apurado, hice el aviso hoy día en la mañana a última hora, había tenido la idea durante el fin de semana y bueno, la decidí ejecutar nomás, y hay algunas cosas que voy a tener que mejorar. Les agradezco la paciencia, les agradezco la participación. Nos vemos mañana, ahí continuamos y les voy a estar publicando información. Y como digo, voy a editar el video y voy a buscar de compartirlo por algún medio, les voy a hacer llegar la información para que lo vean. Así que... Gracias, profesor. Que estén muy bien, que descansen. Hasta luego. Bueno, mañana a la misma hora, ¿no es cierto? Hasta la misma hora, a las 4. Listo. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias, profesor. Vale, que Hasta esté luego. bien. Gracias a todos. Gracias. profesor, se pasó. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena tarde. Gracias. Vale, chao. Gracias, hasta luego.